Bueno, buenas noches, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es André Felipe Casallas. Estoy inscrito en el programa de Ingeniería Electrónica y el día de hoy voy a explicarles y a mostrarles un poquito de la simulación para la materia de proyecto de grados. Esta parte de la simulación es una parte fundamental en el proyecto. El proyecto se trata de montar una red completamente inalámbrica eh, para ser distribuida en un proyecto de obra civil cerca a la ciudad de Cali. Eh, la red inalámbrica está constituida principalmente por un enlace principal que va entre la Torre de Cali y la ubicación del proyecto. El sitio se llama Lagos de Maracaibo, queda muy cerca a Palmira. Son más o menos 37, casi 38 kilómetros de enlace en frecuencia libre. Y pues me parece un proyecto interesante para mostrar, sobre todo en el área de las telecomunicaciones. Entonces, bueno, como les comentaba, para hacer la ingeniería del proyecto lo más importante es realizar la simulación. Para esta ocasión vamos a trabajar con unos equipos de Cambium Network, que es una marca bastante reconocida en el sector de los radioenlaces de frecuencia libre. Y esta marca de equipos tiene su plataforma de simulación, que nos sirve pues para simular los enlaces y hacer como una ingeniería de viabilidad a la hora de realizar proyectos con este tipo de equipos. Esta es la interfaz gráfica del software. El software se llama Link Planner. Esta es la versión 5.6. Hasta el momento creo que es la más actualizada. Y lo que vamos a realizar aquí es ingresarle las ubicaciones GPS pues tomadas previamente en una visita de obra. Entonces voy a mostrarles, aquí tengo abierto varios proyectos, tengo el de la Torre de Cali Lagos de Maracaibo, y una vez instaurado el enlace principal, pues la idea es distribuir este enlace en varios puntos estratégicos del predio del proyecto. Entonces tenemos la parte punto a punto y la parte punto multipunto. Para el proyecto vamos a establecer los puntos finales, 4 nuevos suscriptores que van a ser como los modelos para instalar la red. Entonces la parte del punto a punto, que es esta, lo primero que vamos a hacer es, como les decía, ubicar las coordenadas GPS. Entonces tenemos la ubicación de la Torre de Cali en sus coordenadas con latitud y longitud, la altura a la que vamos a instalar el equipo y las coordenadas del lago de Maracaibo, que es pues el otro extremo del enlace, con las respectivas alturas. Para el caso del extremo del lago de Maracaibo, pues vamos a utilizar un mástil de 20 metros, así que para efectos de simulación pues vamos a poner una altura máxima de 20 metros. Una vez ubicamos digamos, los puntos que vamos a enlazar, digamos, en esta parte, si yo le doy crear pues un punto, me va a pedir un nombre, pues un nombre de la ubicación, puede ser cualquiera, Torre de Cali por ejemplo, y me va a pedir la altura máxima. Pues en esta altura se la colocamos considerando pues que se va a utilizar la terraza de la Torre de Cali, y pues más o menos es la altura a la que va a ir instalada el equipo, sumando la altura de la Torre de Cali más la altura de la torre en la que va a ir instalada. Y le pongo las coordenadas en latitud y longitud, le puedo agregar una descripción y cuando le doy OK pues voy a generar un sitio nuevo. Aquí ya lo tengo generado, es para mostrarles cómo se realiza pues como la ubicación de los sitios. Y una vez tenga ubicados los sitios o tenga la ubicación de los sitios, voy a ir a esta pestaña con la que voy a crear el enlace. En esta pestaña pues me van a salir los sitios que previamente pues señalé en las coordenadas pues, del software. Entonces puedo hacer uno entre Torre de Cali y Lagos de Maracaibo.
y él me dice aquí pues que ya tengo un enlace realizado entre estos dos puntos. Si le doy OK, pues vuelve y me lo realiza, pero pues como ya lo tengo realizado, se lo voy a mostrar. Una vez establezca los dos puntos de enlace, me va a aparecer esta interfaz gráfica con el nombre de los dos puntos. Entonces tengo Lagos de Maracaibo y Torre de Cali. Lo primero que vamos a hacer en esta parte es seleccionar, digamos, la frecuencia en la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con los equipos PTP 670. Aquí ya está seleccionado. Tengo varios tipos de equipos. Este equipo tiene la característica de que, digamos, es una línea de radios no licenciados que trabaja sin línea de vista. Obviamente, pues, cuando va a trabajar sin línea de vista, pues las características van a ser diferentes y la ganancia del enlace va a ser diferente, pero tiene la capacidad de trabajar sin línea de vista. Y este equipo viene para trabajar en frecuencias entre 4.9 y 6 GHz. Dentro de este rango de frecuencia hay frecuencias de uso libre que pues establece la ANE, y yo voy a seleccionar, por ejemplo, para este caso, la 5.9. En la banda de las 5.9 tengo algunas frecuencias de uso libre y generalmente son las frecuencias menos utilizadas, o sea que va a encontrar menos interferencia en esa frecuencia. Las frecuencias más centrales como la 5.1, la 5.2, esas bandas están más utilizadas y son más propensas a tener interferencias. Lo siguiente que voy a escoger es la regulación del equipo. El equipo me va a regular la transmisión, o sea, la potencia de transmisión del equipo según la zona donde lo vaya a utilizar. Para este caso, pues voy a escoger Oder, porque para efectos de simulación, pues no me interesa tener esa, digamos, esa limitación en potencia. Otra característica importante a escoger en la simulación es la banda, el ancho de banda en el que voy a trabajar. Entonces el equipo viene para trabajar en estos anchos de banda, 5, 10, 15, 20, 30, 40 y 45 MHz. ¿Qué es lo importante? Obviamente entre más ancho de banda, más agregación de datos voy a tener, pero también soy más propenso a la interferencia. Como yo en los objetivos del proyecto estipulo que voy a garantizar mínimo 150 megas de tráfico en el enlace, de agregado de throughput, como lo llamamos en esta área, voy a utilizar el mayor ancho de banda para tener la mayor ganancia. Pero sí debemos tener en cuenta que con este ancho de banda pues va a ser más propenso a interferencia. La optimización IP y TDM tiene que ver con si voy a trabajar con optimización de calidad o si simplemente va a ser un tráfico de datos simple. Por eso escojo el protocolo IP. Y el equipo me da la forma, digamos, de trabajar con sincronización, que es cuando va a trabajar con varios equipos en un mismo sitio. Pues venden un equipo aparte que me sincroniza la transmisión y la recepción de datos para que los equipos no se interfieran entre ellos mismos. En ese caso no lo voy a utilizar. La simetría la puedo dejar adaptativa o la puedo utilizar como más me convenga. Recordemos que la simetría de un enlace pues tiene que ver, digamos, la relación entre descarga y carga, o downlink y uplink, para hablarlo pues en términos del área. Casi siempre se trabaja adaptativa porque pues dependiendo de la ganancia del enlace, pues él me va a dar en algún momento más ganancia en la descarga, más ganancia en la carga de datos. Pero dependiendo de la aplicación del enlace, pues puedo utilizarlo. Por ejemplo, si lo que voy a hacer es un CCTV, una transmisión de video, pues me conviene tener más ganancia en el uplink. Para este caso lo voy a dejar adaptativa. Igual pues no me va a interferir en la simulación, porque en la simulación no voy a hacer simulación de tráfico de datos, sino la viabilidad del enlace. Esta opción es para habilitar la doble polaridad. El equipo viene para trabajar con antena externa, trae para trabajar polaridad horizontal y vertical, y obviamente pues la antena también trae para trabajar vertical y horizontal la transmisión de datos. Si le dejo activo, pues me va a trabajar digamos, en las dos polaridades.
que me va pues a permitir más ganancia y menos interferencia en el enlace. La modulación tiene que ver mucho con la potencia de transmisión y de recepción. Digamos que el equipo, según la potencia de recepción que tenga en el enlace, pues él se va a ubicar en una modulación en la que él pueda trabajar. Lo que puedo hacer es yo, digamos, ponerle un margen máximo y mínimo. Entonces lo que es más recomendable para este tipo de equipos es, digamos, trabajar el rango máximo que él trae. La modulación máxima que él va a adquirir, la 256 QAM, que es donde va a tener el mayor tráfico de datos. Y la menor es BPSK. ¿Por qué no lo fuerzo a que trabaje en 256? Yo podría ponerle que el mínimo sea 256. Porque si en algún momento el equipo, por interferencia o por condiciones del enlace, él no es capaz de llegar a esa modulación, pues va a perder el enlace. Perder el enlace quiere decir que la idea de este proyecto es yo poder tener administración remotamente al sitio donde estoy prestando el servicio. Si el enlace me va a estar cayendo constantemente, va a perder administración en los equipos remotos, que digamos va a repercutir en que voy a tener que desplazarme hasta el sitio para poder dar una solución. Entonces recomiendo yo siempre utilizar todo el margen de error del equipo en cuestión de modulación y en cuestión de transmisión de datos también. Bueno, entonces en la siguiente pestaña lo que me va a mostrar es, digamos, la simulación ya como tal del enlace. Me dice que el perfil es de 37.354 kilómetros y me muestra el nivel topográfico del área donde voy a trabajar. Digamos, este es como el relieve del sitio que estoy utilizando para hacer la transmisión de datos. Y pues obviamente me muestra que tengo línea de vista. Él me dice que estoy trabajando con línea de vista. Ese perfil topográfico es muy importante. ¿Por qué? Porque como pueden ver, él tiene digamos, el enlace tiene una zona central y tiene lo que llamamos una zona de Fresnel, que es como el área donde él va a transmitir datos, donde digamos, la forma como se propaga la onda pues de transmisión. Si este perfil topográfico en algún punto tuviera una interferencia en la zona de Fresnel, pues eso me va a afectar en la transmisión de datos del enlace. Entonces, este gráfico es la parte primordial de nuestra simulación. Es lo que me va a decir si es viable o no hacer realizar el enlace entre estos dos puntos. Luego de eso, digamos, voy a tener la información del enlace. Entonces, en esta pestaña lo que voy a hacer es seleccionar las antenas que voy a simular o que realmente voy a utilizar. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Ir a la pestaña donde él me da, digamos, los datos exactos del enlace. Entonces, en la parte central él me va a mostrar el throughput agregado, que es la ganancia, digamos, real del enlace. Y al lado izquierdo y lado derecho pues me va a dar, digamos, los datos de cada extremo de la simulación. Como podemos ver aquí, entonces tenemos el extremo de Lagos de Maracaibo y el extremo de Torre de Cali. Tenemos la altura de ambos sitios, que son 110 metros y 20 metros, que ya lo habíamos seleccionado antes. Cuando yo creé el sitio, la altura que le di es la altura máxima. Yo aquí puedo jugar, digamos, estos 20 metros, puedo seleccionar 15 metros, ya para efectos de diseño del proyecto. Y saber yo que, digamos, no necesito tanta altura, digamos que con 10 metros en este extremo, cuando yo cambio estos datos, la simulación inmediatamente cambia. Entonces, digamos, con 10 metros en este extremo, igual voy a poder trabajar porque hay línea de vista. ¿Ya? Entonces, pues la idea es utilizar la altura máxima que tengo disponible, que son 20 metros. Entonces voy a utilizar los 20 metros de altura que tengo en el extremo del lago de Maracaibo. Bueno, como les decía, entonces este es el throughput real del enlace que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Jugar con los parámetros que puedo modificar en el enlace, como la altura. ¿Sí? Si por ejemplo aquí tuviera, digamos, una interferencia, pues sería bueno utilizar una altura mayor o menor, bueno, dependiendo de la circunstancia. Como les decía, yo aquí podría utilizar digamos, 10 metros de altura y para efectos digamos, de diseño del proyecto, pues no necesito invertir en un mástil tan alto, por ejemplo. Entonces el costo se vería reducido
y no voy a sobredimensionar el enlace. En este caso, pues el mástil ya lo teníamos instalado, entonces vamos a utilizar algo que ya está en el sitio, por eso pongo aquí 20 metros. Después puedo darle la pérdida de cable, pero realmente cuando utilizamos cable de cobre, pues si no superamos los 100 metros, y utilizando pues un buen tipo de cable categoría 6 UTP, rara vez voy a tener más de 1, máximo 1.5 de pérdida. Entonces eso lo dejo yo siempre pues predeterminado a donde ve pérdida por el uso del cable. Y la parte importante es utilizar las interferencias. ¿Por qué? Como estamos trabajando con equipos de frecuencia de uso libre, pues esa frecuencia las puede utilizar cualquier persona. No estoy pagando una licencia por el uso de esta frecuencia. Quiere decir que en la misma frecuencia en la que yo estoy trabajando, cualquier persona puede venir y montar un equipo y trabajar sobre la misma frecuencia y crearme interferencias a mí. Entonces, cuando trabajamos con radios de frecuencia de uso libre, nunca vamos a encontrar pues una frecuencia libre, o sea, desocupada. Siempre va a encontrar interferencias y por eso es tan importante en la simulación tenerlas en cuenta. Esta interferencia pues digamos está en valores de dBm, que son decibeles de milivatios, y la idea es que mi transmisión, o sea, la potencia recibida sea mayor a la interferencia, es la idea. Eh, por, por experiencia, digamos, con el trabajo de estos equipos, siempre es recomendable, digamos, trabajar sobre el peor de los casos. Esa interferencia que él me pone aquí de predeterminada, digamos que es lo más bajito en interferencia que voy a encontrar. Entonces, como vamos a trabajar con el peor de los casos, vamos a poner una interferencia de 60 dB. Es una interferencia más real y es algo que me puedo encontrar pues en el campo. ¿Qué pasa? Y yo, digamos, esta simulación es para poder seleccionar qué equipo voy a utilizar, qué tipo de antena voy a utilizar, a qué altura debo trabajar, como les explicaba antes. Si el equipo que voy a utilizar realmente me va a dar el rendimiento que necesito. Entonces, ¿qué pasa si yo a la hora de instalarlos encuentro pues que la interferencia no es menos 60, que digamos lo simulé en el peor de los casos, y encuentro que tengo una frecuencia pues con una interferencia menor? Pues no va a pasar nada porque simplemente como trabajé sobre el peor de los casos, pues si encuentro una frecuencia con una interferencia menor, pues voy a tener más capacidad en el enlace. Se me olvidaba decirles que el radio que estoy utilizando, él me da para utilizar máximo 460 megas. De 450 a 460 megas. Entonces va a llegar el punto en que entre más grande sea la antena, entre más ganancia tenga la antena y entre más línea de vista tenga, pues no va a tener más ganancia porque es el tope del radio, digamos, es la capacidad máxima del radio, de ese modelo de radio. Entonces, con esos valores vamos a jugar. Entonces, como pueden ver, cuando yo pongo una interferencia de menos 60 dB, pues la capacidad agregada al enlace se me cae a 40 megas. Digamos que lo que yo quiero es tener una capacidad de 150 megas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Empezar a jugar o con la potencia de transmisión del equipo, que aquí predeterminadamente pues ya viene lo máximo. El radio, este equipo viene para trabajar máximo 27 dB, más la ganancia de la antena. Entonces, como ya tengo la potencia máxima del equipo, lo que puedo empezar a jugar es con el tamaño de la antena. Una antena más grande pues tiene más ganancia. Entonces, él de manera predeterminada me pone un radio con antena integrada, pues que es la que menor ganancia tiene. Vamos a escoger una antena, por ejemplo, de 3 pies en ambos extremos. Ya la seleccionó. Ya la seleccioné en ambos casos. Con esta antena pues no subió la ganancia. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, una de 4 pies.
como podemos ver, cuando incremento la ganancia de la antena, pues me incrementa también la ganancia del enlace. Sigo muy por debajo de lo que yo quiero, entonces lo que puedo hacer es subir el tamaño de la antena. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, con esta interferencia que estoy simulando yo, con una antena de 6 pies que tiene 38 dB de ganancia, ya logro tener más de los 150 megas que quiero tener, garantizar en el enlace. Entonces, eso es lo que les quería mostrar para, digamos, para mostrar que esta simulación me va a dar unos valores muy exactos y me va a ayudar, digamos, va a ser el eje principal del proyecto, porque con esta simulación voy a saber qué equipos voy a utilizar, si estos equipos realmente me van a dar la, digamos, la ganancia que requiero y qué tipo de antena debo utilizar para llegar a esos niveles que requiero para el proyecto. Entonces, otra cosa que puedo hacer es, si ya tengo ubicación en los puntos, puedo montar un equipo de prueba y utilizar la herramienta de analizador de espectro. La herramienta de analizador de espectro me va a mostrar la frecuencia en las bandas que voy a utilizar, qué tan ocupado estoy. Entonces me van a mostrar un piso de ruido y con un piso de ruido real ya puedo venir yo a la simulación y decirle, no, en este sitio no es 60, sino 70 dB, por ejemplo, la, la interferencia, menos 70 dB. Otra cosa importante también a tener en cuenta es que rara vez la interferencia es igual en ambos extremos. Entonces, para la simulación, lo que les decía, tener en cuenta el peor de los casos, pero la interferencia no va a ser igual en ambos extremos. O sea, puedo tener el caso de que en un extremo sea menos 70 y en el otro sea menos 60, por ejemplo. Digamos que con este nivel de interferencia y con ese tipo de antenas voy a llegar a esta capacidad de enlace. Entonces ya podría yo, por ejemplo, bajarle el tamaño de la antena, no va a sobredimensionar el proyecto para escoger antenas de 3 pies. Ok, seleccionando antenas de 3 pies con este piso de ruido, con este nivel de interferencia, voy a tener esta ganancia agregada. Y aquí me muestra una gráfica de los niveles de servicio, ¿no? Entonces, por decir algo, si quiero 150 megas, me ubico acá. Me dice que esas 150 megas las voy a tener el 90% del tiempo. Entonces, quiere decir que en un año es posible que 14.8 días no logre cumplir con esa capacidad. Es lo que me quiere mostrar esta gráfica. La tengo de cada extremo, ¿no? Tengo el extremo de Lago de Maracaibo y el extremo de Torre de Cali. Y aquí pues tengo los datos de cada extremo también. Entonces me dice, digamos, la predicción de la potencia recibida en ambos extremos debe ser menos 49. ¿Para qué me sirve ese valor? A la hora de instalar los equipos y realizar el apuntamiento, yo sé que por simulación debo llegar mínimo a este valor o cercano, porque él me dice que me da un vector de error de más o menos 5 dB. Entonces, si cuando realice el apuntamiento, instale los equipos, prendo, realizo el enlace y tengo, por decir algo, menos 52 de potencia recibida, estoy digamos, dentro del rango de la simulación y sé que el apuntamiento está bien. Y sé que con ese valor debo tener esa ganancia del enlace. Si no tengo esa ganancia del enlace, debo ir a mirar el analizador de espectro y mirar qué piso de ruido tengo. Puede ser que el piso de ruido esté mucho peor de lo que yo imaginaba y por eso no estoy llegando yo a ese valor de enlace. Para eso sirve este tipo de simulaciones. Eh, otra parte importante pues, de este simulador es que tengo una interfaz con Google Earth en la que puedo ver la simulación del enlace. Entonces, como les comentaba, aquí tengo en tiempo real la simulación de los dos puntos. Tengo aquí la Torre de Cali. Vemos aquí la Torre de Cali y el otro extremo. Vamos a ver el sitio del proyecto. Perdón.
el sitio del proyecto, que es Lagos de Maracaibo. Entonces, en esta simulación tengo la simulación del enlace principal y la simulación del enlace punto a punto multipunto. En la simulación del enlace punto a punto multipunto, ¿qué es importante? En este nodo principal voy a enlazar yo varios puntos, ¿cierto? Que con los que voy a, digamos, hacer la red inalámbrica en el proyecto. Con el equipo que estoy simulando yo aquí, miren que él me da esta área que está aquí sombreada de un tono medio naranja, medio marrón. Es el área de cobertura que tengo yo con el equipo que instalé y con unas antenas sectoriales que estoy simulando que me dan 90 grados de cobertura. Entonces, al sumar los 90 grados de cobertura de las dos antenas, pues tengo un área de cobertura de 180 grados. Quiere decir que lo que esté dentro de esta área se va a poder enlazar a mi punto, a mi AP principal para hacer el punto multipunto. ¿Qué debo tener yo en cuenta? El perfil topográfico. Entonces, por ejemplo, aquí en Google Earth, en esta simulación con Google Earth, si yo me paro aquí, le doy clic derecho y le digo mostrar perfil de elevación, él me muestra el perfil de elevación muy similar, si se dan cuenta, si lo comparamos con ese perfil de elevación del software propio de Cambium Network, es muy similar, pero pues acá me lo muestra en el mapa de Google Earth, con el que puedo ver al mismo tiempo el perfil topográfico, el perfil de elevación y la ubicación de los dos puntos. Por ejemplo, para este caso, como yo les decía, tengo línea de vista, pero por ejemplo aquí tengo un pico que es un poquito más alto que, digamos, el promedio de todo el área, que me dice que es de 1041 metros. Si este pico, digamos, fuera más alto y me interferiera pues en mi enlace, miren que aquí en la flecha roja que pueden ver acá, me muestra el punto exacto donde tengo yo, bueno, donde podría llegar a tener yo, por decirlo así, la interferencia. Entonces, si yo pongo el punto aquí, este punto, y lo dejo allí, él me va a llevar a la ubicación donde tengo yo esta altura. Entonces, podría ver yo aquí que si es una montaña, si es un edificio. Como pueden ver, aquí no tengo ningún inconveniente porque pues esta zona, digamos, no es rural. Todavía no tengo edificios altos y pues la Torre de Cali es el sitio, el punto más alto que tengo yo pues en esta zona. Entonces no tengo un punto que me interfiera realmente. Pero aquí tengo otra simulación. Miren, por ejemplo, este enlace que me marca aquí en rojo. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar mostrar perfil de elevación. Miren, en el caso de este punto, lo que les decía, voy a acercarme aquí, un enlace que me dice que es de 17.4 kilómetros, que me lo marca en rojo porque no es viable. Miren, por ejemplo, este pico me puede generar interferencia en la zona de Fresnel, lo que les explicaba. Si yo lo pongo aquí, me va a llevar al punto exacto de la ubicación de donde tengo el inconveniente. Entonces, lo que yo les digo, mira, me voy aquí a este punto, voy a ir a este punto, y voy a ver que aquí hay como un edificio, como una construcción, como una edificación, ¿cierto? Que debe tener, sumando el perfil de elevación, 974 metros, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Con esto tengo la ubicación en, digamos, GPS, pues del punto que me está generando interferencia. Entonces, saco yo esta ubicación, aquí me lo muestro con la flecha roja, y puedo hacer una visita de campo, o puedo ir al punto y verificar si realmente es un edificio, una construcción, qué sé yo, bueno, algo muy aproximado en esta zona que me genera una interferencia que no me permite tener línea de vista. ¿Qué podría hacer yo, por ejemplo, en este punto? Miren, me marca creo que esta edificación. Mirar qué tan viable puedo hacer yo alquilar aquí en esta zona una torre, un espacio y hacer un salto para poder tener línea de vista en el punto a punto y llegar al extremo donde necesito llegar. Entonces, eso a manera de, digamos, de explicación, para que sepan pues a ciencia cierta cómo funciona este software de simulación. Realmente el software es Link Planner, pero pues él tiene un enlace para trabajar con Google Earth
Y Google Earth pues, es una herramienta que, digamos, todos conocemos, que todos manejamos, que trabaja pues con coordenadas y que me muestra pues en tiempo real cualquier tipo de ubicación. Me puede funcionar también como GPS. Entonces es una herramienta bastante completa y es parte fundamental de este proyecto. Así que pues nos veremos en el próximo video para la explicación final del proyecto. Muchas gracias.